Ok, vamos a hablar un poco sobre la hormona del crecimiento, un poco sobre generalidades. La hormona del crecimiento es una hormona anabólica. Como dice su nombre, esta simplemente promueve el crecimiento, principalmente en niños. Sobre generalidades voy a ir más específico y todo va a tener sentido al final, pero esta va a tener funciones que aumentan y disminuyen. Por cierto, yo escribo horrible, yo no, mis respetos para los que saben utilizar esta plataforma. La hormona del crecimiento tiene funciones que aumentan y disminuyen. De forma general, va a aumentar el tamaño de algunos órganos, aumenta la masa muscular, produciendo una hipertrofia muscular. También puede aumentar el crecimiento lineal. Voy a hablar sobre el hueso, o sea, su función en el hueso y en el cartílago, y va a disminuir la grasa, produciendo o aumentando la lipólisis, que de aquí es que mayormente tiene la energía para producir su función hormonal y crecimiento. Entonces, como dice Giordano, el cliché del hipotálamo, el hipotálamo, aquí vamos a enfocarnos en dos hormonas principales, que es la Growth Hormone Releasing Hormone y la somatostatina. Esta la vamos a dejar para el final, la somatostatina, porque vamos a hablar sobre algunas enfermedades que puede producir el aumento o la disminución de la hormona del crecimiento, porque esta va a inhibir la salida o producción de la hormona del crecimiento. Entonces nos vamos a enfocar en la Growth Hormone Releasing Hormone. Aquí, en el hipotálamo, no sé si dije hipotálamo ahorita, ¿no? Pero okay, el cliché del hipotálamo, la pituitaria, perdón. Entonces aquí tenemos, en el hipotálamo tenemos un núcleo muy importante, que es el núcleo arcuata o arcuate nucleus, que es la que va a producir la liberación de la growth hormone, releasing hormone. Y los otros días hablamos sobre la irrigación de la glándula pituitaria, y esta, a través de la irrigación, va a llegar aquí a la porción anterior o la adenohipófisis de la glándula pituitaria, y se va a unir a una célula que se llama la célula somatotropa. La unión de la Growth Hormone Releasing Hormone a la célula somatotropa es la que va a producir la salida de la hormona de crecimiento. Entonces, déjame ver, hay algunas funciones, yendo un poquito atrás, no funciona. Hay algunas características que pueden aumentar o disminuir la salida de esta Growth Hormone Releasing Hormone. El sueño profundo puede producir que se produzca esta hormona, la hipoglicemia, el estrés. Yo voy a explicar esto. Eso va a tener sentido cuando yo explique cómo se produce la función de la hormona de crecimiento. Entonces, y lo que lo va a inhibir, le da obesidad, glucosa. Aquí también lo puedo aumentar los aminoácidos, el aumento de aminoácidos, entre otros. Déjame ver. Entonces, estamos aquí en la variable que esta va a salir. Entonces, aquí sale la hormona de crecimiento a la circulación. Va a muchos lugares, pero principalmente al hígado y a los adipocitos. Estos dos lugares. Nos vamos a enfocar ahora en el hígado. Entonces, si entendemos cómo la hormona del crecimiento, qué la hormona del crecimiento le hace al hígado, vamos a entender los demás órganos. Entonces, yo voy a hacer un hígado bien feo. El hígado va a tener unos receptores. El hígado va a tener unos receptores, la cual se va a unir la hormona del crecimiento. Aquí se va a unir la hormona del crecimiento. Y esta va a activar lo que es la fosforilación de aminoácidos. Van a haber muchos aminoácidos aquí, se van a fosforilar. Y se va a activar una enzima muy importante que se llama Jones kinase. Mami, por favor. Entonces, perdón.
John Kinase también se le llama Jack. Se va a activar esta enzima. ¿Hasta ahora tienen alguna pregunta? Estoy hablando muy rápido. Yo creo que va todo muy bien. Ok. Entonces, déjame ver. Entonces se libera ese fosforila. Aquí la unión de la hormona del crecimiento activa este receptor y va a fosforilar aminoácidos y va a activar esta enzima que se llama Jones kinase o también llamada JAK. Y esta, a su vez, va a activar un factor de transcripción que se llama STAT. STAT significa otro colorcito. Entonces, STAT significa Signal Transductor Activator of Transcription, la señal transductora que activa la transcripción. Entonces, como hay muchos aminoácidos, estos se van a unir hay grupos fosfatos que se van a unir a esta señal para la transcripción. Muchos grupos fosfatos. Estoy tratando de escribir P chiquita. Muchos fosfatos aquí. Entonces, esta señal para activar la transcripción, lo que va a hacer que se va a unir a una porción específica de ADN, a un gen específico de los ADNs. Entonces, aquí hablamos de aumento de aminoácidos, aumento de, también, ok, aquí también hablamos del DNA, aumento de DNA, vamos bien hasta ahí. Entonces tenemos aumento de aminoácidos. Esta unión va a hacer que se una directamente una porción específica del gen de un DNA y esto va a producir la liberación de messenger RNA. Dios mío, RNA. Ok, entonces tenemos aumento de aminoácidos, aumento de DNA y aumento de RNA. Entonces esto se va a unir a los ribosomas. Esto se va a unir a ribosomas y esto va a producir va a producir proteínas en el hígado. Entonces, ¿qué proteína en específico va a producir en el hígado? Esta. Y ahí es que sale la insulin-like growth hormone. Así es como se forma, que es como, yo le digo, no lo dice así, pero yo le digo así, que es como una, digo yo que sin una no está la otra, porque esta es la que hace una muy buena parte de la función de la hormona de crecimiento. Sin insulin-like growth hormone, la mayoría de las funciones que supuestamente se le da a la hormona de crecimiento no se va a producir. Entonces, así es que se libera esta proteína. ¿Se entendió hasta aquí? Sale la insulin-like growth hormone. Sí, yo solamente quisiera agregar una cosa. Y no es que tú no lo dijiste, sino dejarlo bien claro. Miren, hay algo interesante con la hormona del crecimiento que tiene que tener un cuidado especial. Entonces, Un detallito. No es que no lo hayas mencionado, por si acaso, sino que es un concepto que está implícito, pero que es importante aclarar porque a veces el enfoque de lo que te preguntan está orientado a ese concepto. Fíjense que a diferencia de la mayoría de las hormonas que hemos hablado hasta el momento, que provienen de la pituitaria anterior y también de la posterior, actúan de manera directa. Cuando nosotros vimos tiroides, hablábamos de TSH, veamos que TSH va de una vez a las células foliculares y aumentaba directamente, o sea, efectuaba el efecto de la TSH directamente sobre la célula. ¿Qué sucede? En el caso de la hormona de crecimiento, y eso lo hemos contado a las otras, en el caso de la hormona del crecimiento, fíjense que la hormona del crecimiento, de manera de interés para nosotros, solamente puede hacer un efecto directo en dos órganos muy específicos: hígado y tejido adiposo. Ahora bien, de esos dos,
El que más nos interesa a nosotros es el hígado. Fíjense que el efecto de la hormona del crecimiento solamente llega a todos los tejidos, a excepción del tejido adiposo nuevamente y el tejido hepático, es a través de IGF-1. Eso significa que el efecto de la hormona del crecimiento en la mayoría de los tejidos periféricos es realizado de manera indirecta a través de una segunda hormona que sale del tejido hepático. Entonces eso es importante, muy importante. Ya, sorry. Exacto. Entonces, la Insulin-like growth factor va a unirse específicamente en dos órganos muy importantes, que es el músculo y el hueso. Y en el hueso también el cartílago. Vamos a comenzar en el músculo, si entendimos cómo la función de la hormona de crecimiento aquí en el hígado y cómo se produce esta proteína. Es una proteína, ¿verdad, Jordano? Claro, todas las hormonas, miren, las hormonas todavía no las hemos clasificado, pero las hormonas pueden ser peptídicas, hay algunas aminoácidicas, con péptido me refiero a las proteínas, y esteroideas. Hemos visto algunas generales, cortisol, esteroidea, hablamos de tirosina, podríamos ponerla como aminocídica, y esta, prolactina, ADH, TSH, todos los factores liberadores son hormonas proteicas. Y eso es importante, porque tampoco hemos hablado a profundidad de los receptores, pero vamos a ver también que dependiendo del tipo de hormona es donde generalmente nos indica dónde debe estar el receptor. Ahora mismo, cada vez que hemos hablado de hormonas receptor o ligando y receptor, por conveniencia lo hemos puesto siempre en la membrana. Pero vamos a ver más adelante, como es el caso de cortisol, donde el receptor no está en la membrana, sino en el citoplasma. No hemos tampoco hablado de manera muy específica, pero lo mismo, las hormonas tiroideas actúan directamente a nivel nuclear. Sus receptores son intranucleares. Pero vamos a llegar ahí, pero sí. Peptídica. Ok. Estamos en el músculo, que también hay unos receptores, pero en vez de la hormona de crecimiento se va a unir lo que es la Insulin-like growth factor 1. Aquí va a venir al receptor y básicamente es casi lo mismo que pasó en el hígado. Va a unirse a genes específicos y va a producir proteínas. ¿Por qué? Porque en la circulación hay un aumento de aminoácidos, como dice aquí. ¿Por qué? Porque aquí se produjo muchos aminoácidos y están, vamos a decirlo así, como libres. Hay un aumento de aminoácidos. Entonces aquí hay unos canales en el músculo que va a producir, como hay un aumento de aminoácidos, que va a producir la entrada de aminoácidos. Y esta entrada de aminoácidos va a hacer que se produzcan proteínas. Pero si estamos en el músculo, no es Insulin-like growth factor 1 que se va a producir de proteínas, sino las proteínas típicas del músculo. Actina, miosina, entre otras. ¿Y qué va a producir esto? Un aumento del músculo. Que se produce el aumento del músculo, aumentando el tamaño. Entonces aumenta uptake, el consumo de aminoácidos y la producción de proteínas. ¿Se entendió esta parte del músculo? ¿Alguna pregunta? Okay. Entonces, ahora en el hueso, un hueso horrible, yo sé. Disculpa, mis dibujos muy feos. Ese tamaño de mismo Jordana. Tenemos el hueso, perdón, yo ese músculo. Y aquí igual va a venir aquí Insulin-like growth factor 1. Va a aumentar, aquí hay osteoblastos y osteoblastos y osteoclastos. Los dos van a aumentar por igual aquí, produciendo, esto se produce no paulatinamente, como si aumenta uno, aumenta el otro igual. Se consume y al mismo tiempo se destruye. Esto va a producir un aumento del hueso.
Y esto es crucial para el crecimiento del mismo, produciendo una osificación endocondrial. Esto produce una osificación endocondrial. También aquí, entonces hablamos, déjame ver, ok. Es lo mismo, pero, ocurre igual que en el músculo porque ahí hay un aumento de aminoácidos y va a haber un aumento de aminoácido uptake, igual que las proteínas. Ah, bueno, la proteína no las he explicado. ¿Cómo ocurre el aumento de proteínas? El mismo proceso, pero en este caso las proteínas que se van a formar es el colágeno, o sea, que se van a producir son el colágeno tipo 1, mucho colágeno tipo 1, y va a producir o sea, que el hueso aumente y que esta es la proteína que también se va a producir aquí en el hueso. Y igual, aumento de DNA y RNA de síntesis. Ya hablamos del aumento de colágeno y también va a aumentar los proteoglicanos. Que no lo diga aquí, aumento de proteoglicanos, que el aumento de proteoglicanos esta interacciona con el exterior y también estimula lo que es la formación de colágeno. Entonces, aumento de colágeno, proteoglicanos, y aumenta, como dice aquí, ya dije cómo se ocurre esto, aumento del tamaño y el número de las células del hueso. Ok, yo creo que ya se explicó todo el hueso. ¿Alguna pregunta con el hueso? Entonces, en el hueso hablamos también del cartílago. Acuérdense que en el inicio yo hablé de que hay un aumento lineal a nivel del cartílago. ¿Cómo ocurre esto? Se me olvidó decir, esto lo sabemos, pero aquí hay una epífisis, aquí hay, esto es la diáfisis, epífisis, diáfisis, y esto es la línea epifisaria. Entonces, a nivel del cartílago, de nuevo se une insulin-like growth factor 1. En el cartílago lo que es muchos condrocitos. Entonces aquí lo que va a aumentar en el cartílago es la diferenciación, el tamaño y proliferación. ¿Cómo ocurre esto? Si tenemos muchos condrocitos. Si aquí hay cartílago, aquí vamos a decir que el cartílago llega hasta aquí más o menos. Aquí hay un cartílago y aquí hay hueso, hueso y hueso, pero tenemos muchos condrocitos. Y queremos aumentar de tamaño, pero tampoco que sea, porque si hay mucho crecimiento de de la hormona, vamos a hablar de enfermedad. Pues tiene que ser un balance. Tenemos muchos condrocitos, entonces aumento de diferenciación. ¿Por qué? Porque aquí hay también los osteoclastos. Entonces va a haber un consumo, o vamos a decir que los osteoclastos comen los condroblastos y va a haber como un aumento de diferenciación hasta un punto. Por eso hay un aumento lineal pausado, que como que hay un balance entre osteoclasto y condroblasto. ¿Cómo es osteoclasto? Ay, eso es, me confundo a veces, pero también entienden, ¿verdad? Osteoblasto Hay y un balance ahí, osteoclasto, pero entre sí, las dos lo que tipos de células refiere Natalie. diferentes, de hueso y cartílago. Y por eso es el crecimiento lineal. Está bien, Jordano. Sí, lo que pasa, tener el micrófono apagado y yo hablando ahí. Realmente, mire, eso lo vamos a hablar en músculo esquelético naturalmente, pero sí me interesa que sepan que esa porcioncita de cartílago que está mencionando Natalie, que es la responsable del crecimiento lineal, entonces, lo que le llamo el plate de crecimiento, donde está la metáfisis posteriormente. Entonces, mencionamos un poquito de eso con el sistema Rankele. Para resumirlo, miren, el hueso con el que usted se despierta no es necesariamente el mismo con el que se acuesta. Constantemente los huesos están en recambio. Constantemente nosotros tenemos osteoclastos eliminando hueso por un lado y osteoblastos formando hueso por otro. Lo que pasa es que imagínense que ustedes tienen una pared de ladrillo y a medida que usted va quitando uno, lo va reemplazando. La pared nunca se cae, se ve como que no está pasando nada, pero si usted pudiera comparar, como le decía, la pared del inicio del día con la del final, se va a dar cuenta de que
ha sido reparada, no, como te le quiere decir, modernizada, cambiada, que se ve igual, pero su estructura no es la misma. O sea, su componente estructural no es el mismo. Entonces eso pasa con el hueso y se ve naturalmente afectado por hormonas de crecimiento. Ojo, cada vez que yo digo hormona del crecimiento y no me estoy refiriendo a hígado o a tejido adiposo, ya ustedes saben que es su intermediario, pero por si acaso. Insulin-like growth factor. Entonces, si ya se entendió un poco, así que ocurre el crecimiento del hueso y del cartílago. Vamos a seguir, ya casi estoy terminando. Entonces, a nivel del adipocito, lo que ocurre es que en los adipocitos, ok, aquí ocurre en el hígado la gluconeogénesis común, o sea, perdón, sabemos que ocurre la gluconeogénesis, pero ¿por qué la hormona del crecimiento estimula la gluconeogénesis? Bien, cuando la hormona del crecimiento va a los adipocitos, aquí tenemos triglicéridos. Entonces, aquí viene la hormona del crecimiento y activa hormonas sensitivas de lipasa que va a producir la, vamos a decir, destrucción de triglicéridos y va a liberar, ¿qué? Va a liberar glicerol y también fatty acids. Mayormente con el glicerol es que se va a producir la gluconeogénesis. Sabemos que la gluconeogénesis es la producción de glucosa a partir de productos que no son propios de lo que consumimos. Entonces, como se está destruyendo estos adipocitos y va a liberar glicerol, de ahí es que se va a producir la gluconeogénesis. Déjame ver, yo creo que ya, Jordana. Y hablar un poquito de qué pasa cuando aumenta la hormona de crecimiento, qué enfermedad puede producir en niños. Puede producir lo que se llama gigantismo. Recuérdense que hablamos del hueso, en el hueso, antes de que se cierre la línea epifisaria, y si hay un aumento de la hormona de crecimiento puede producir gigantismo, la cual, y en los adultos, puede producir se me olvidó el nombre. Acromegalia. Ay, perdón, sí, gracias. Acromegalia. Entonces, la acromegalia, déjame ver, el tratamiento, dependiendo de cuál es la causa, si hay un adenoma en la glándula pituitaria que está produciendo el aumento de la hormona de crecimiento, bueno, es la recesión del tumor. Pero en caso de que sea otra causa, se le puede dar medicamentos similares a somatostatina, que es la que inhibe la producción y liberación de la hormona de crecimiento. Hay otro que lo vamos a ver más adelante que se llama Pegvisomat. Pegvisomat. Pero Que tienen la misma función. bueno, en el caso de Pegvisomat, déjame escribírselo. No sé si está ahí, pero por si acaso. Porque no he chequeado la 21 de esta área. Pegvisomat. Eso es un bloqueador directo. Le faltó una N. Es Pegvisomant. Ese es un bloqueador directo de la... Sí, me la Pegvisomant. Y carbegolina, que ese era el otro que les iba a mencionar. Eso es importante porque más adelante nosotros también vamos a ver un reguero de fármacos que tiene nombre como random, pero medio parecido. Entonces, por si acaso. ¿Y alguna pregunta o Jordano, si tú quieres aclarar algo? Yo creo que por lo menos por mi parte está claro. Realmente tú abordaste lo que es necesario saber, hiciste la diferenciación de por qué, dependiendo de a qué edad se presente la patología, tenemos manifestaciones totalmente diferentes. Yo creo que eso es lo más importante. Lo más que yo podría hacer en tal caso es lo siguiente. Fíjense, lo más que yo podría hacer es puntualizarle en algo. Miren, esto de hipotiroidismo me tocaba a mí, después de tiroides le hablo de eso. Lo más que podría decirle de acá es, como le dije, recordar el asuntito de la hormona del crecimiento, de que en la mayoría de los tejidos es un efecto indirecto. En cuanto a la patología, no había abierto Paint todavía. En cuanto a la patología, lo siguiente, miren. En niños
Es una enfermedad bastante llamativa. No creo que gigantismo sea difícil para ustedes diagnosticarlo o sospecharlo. Un muchachito que crece muchísimo, sencillo como es, exagerado. En el caso de las personas ya mayores, luego de que se cierre el cartílago de crecimiento, como mencionó Natalie, ya no se desarrolla gigantismo sino acromegalia. Y eso es porque si nosotros decimos que el crecimiento longitudinal de los huesos está dado principalmente por la placa de crecimiento metafisaria, que es en los niños una plaquita ahí de, vamos a decir, de tejido conectivo, o sea, no está osificado, puede crecer. Ya en los adultos, 18, 21, se osifica ese cartílago, o sea, se pierde ese cartílago y ya eso no nos permite a nosotros crecer de manera longitudinal. Entonces, en una persona que tenga acromegalia, nosotros no vamos a ver ya crecimiento longitudinal, a diferencia de gigantismo. Pero sí vamos a ver crecimiento principalmente en dos sitios. Frente, a veces también lo que llaman el chin, quijada y brazos. Cada vez que ustedes vean eso, que una persona que comienza a crecerle el área de los eyebrows, la frente, los dedos, que se le, como dicen, se endurece la voz, tiene que pensar en acromegalia. ¿Qué otra cosa usualmente acompaña a estos cambios fenotípicos? Usualmente debutan, conjuntamente con estos cambios, debutan con diabetes. Cada vez que usted ve un crecimiento óseo medio salvaje y diabetes al lado, tiene que pensar en acromegalia en un adulto. Porque ya nosotros vimos que la hormona del crecimiento se opone a los efectos de insulina, causa resistencia a la insulina. Y resistencia a la insulina es diabetes. Cada vez que ustedes vean ese match, tienen que pensar en acromegalia y buscar. Fuera de eso, yo no creo que sea un problema mayor. Ojo, fíjense que nosotros mencionamos crecimiento de frente. Hay en otras circunstancias, hay otra patología donde usted va a tener algo parecido, que es en Paget Disease of the Bone, enfermedad de Paget, de los huesos. Lo vamos a ver más adelante, pero por si acaso. Aquí naturalmente en Paget no vamos a tener ningún problema endocrino, me refiero con diabetes, resistencia a insulina, nada de eso. Sí vamos a tener el problemita de que el paciente se queja de que los sombreros no le están sirviendo, de que le está creciendo la cabeza, que no escucha bien. Eso lo vamos a ver más adelante, pero por si acaso, para que no se me confunda cuando hablemos de Paget Disease of the Bone, que es una especie de diferencial importante en respecto a ese hallazgo, que es bien particular. Cada vez que ustedes sospechen de acromegalia, naturalmente tienen que confirmarlo con pruebas. Las pruebas las vamos a dividir en dos. Inicialmente se comienza con las pruebas de laboratorio, naturalmente. ¿Qué sucede? Usted puede tener una persona con acromegalia y gigantismo y tener la hormona del crecimiento normal. Pero ya nosotros sabemos que la hormona del crecimiento puede estar normal, pero si su efector está elevado, ya nosotros sabemos que aunque la hormona del crecimiento esté normal, si el IGF está aumentado, eso es literalmente como lo mismo que tener la hormona del crecimiento elevada. Por eso era que anteriormente les mencionaba que tienen que tener cuidado con el rejuego entre otros señores. ¿Puedo agregar algo, Diego? Claro. Aquí es donde se puede, en esta enfermedad, ¿cómo se llama? La prueba de arginina, que tú le das arginina al paciente, se lo pone a dormir
Y usualmente no es la hormona del crecimiento, sino esta la que aumenta la insulin-like growth factor 1. Exacto. Regularmente a quien tú buscas es a este señor, porque te puede dar falso negativo GH, o no necesariamente tiene que estar ligada, a excepción, ¿verdad?, de lo que tú mencionaste. Esa es una prueba más clínica, arginina, como tú ves, ni siquiera está acá. Realmente ya eso más de Step 2. En Step 1 realmente lo que ustedes lo van a medir, lo van a mandar es a medir IGF o la prueba de supresión. La prueba de supresión la vamos a entender un poquito mejor cuando hablemos de síndrome de Cushing. En qué consisten esas pruebas. Pero anteriormente, para resumirles el asunto y que nos entendamos mientras tanto, vimos que tú puedes aprovechar el eje, la regulación fisiológica del eje, para tú saber si hay algún trastorno. Por ejemplo, si nosotros vimos anteriormente el crecimiento, ponerlo aquí. Fíjense, lo importante de conocer bien la fisiología, que es lo que sucede con los ejes, es que tienen validez clínica, son útiles. Por ejemplo, nuevamente este concepto lo vamos a repasar con Cushing. Fíjense, nosotros vimos anteriormente que hipoglicemia es un estresor positivo, es un efector positivo de GnRH, perdón, Growth Hormone Release Hormone, siempre la confundo con GnRH, esta es de gonadotropina. Entonces, si el factor liberador de hormona del crecimiento es estimulado por hipoglicemia y es inhibido por glucosa, eso significa que yo puedo demostrar, si yo tengo alguna duda de que esto esté funcionando de manera normal o no, yo entonces puedo utilizar la glucosa, que sé que es un inhibidor, para determinar si hay algún problema en el eje. Por ejemplo, según la fisiología normal, si yo doy una carga de glucosa a un paciente, yo le doy ahora una carga oral de glucosa, le doy 50, 75 gramos de glucosa en un vasito de agua. Se supone, según la fisiología, que lo que hace la glucosa normalmente es que inhibe la secreción del factor liberador de hormona de crecimiento. Por ende, debería disminuir todo lo que esté por debajo de ella. Llámese disminuir los niveles de hormona del crecimiento y de insulin-like growth factor, que son dependientes de factor liberador de hormona de crecimiento. Entonces, ¿qué sucede? Si eso es lo que debe pasar de manera normal, si usted le da una carga de glucosa a un paciente y usted ve que la hormona del crecimiento y su intermediario se mantienen elevadas o incluso, oigan bien, normales, eso es anormal. ¿Por qué? Porque la fisiología te dice que luego de que tú le das una carga a ese paciente de glucosa, debe inhibirse la secreción de factor liberador de hormona del crecimiento. Y si esto está inhibido, se inhibe también la secreción de hormona del crecimiento y por ende también se inhibe la secreción de insulin growth factor. Entonces, tienen que tener cuidado con eso. Si ustedes la ven normal luego de una carga, eso es anormal. ¿Por qué? Porque no debería estar normal, debería estar suprimida. ¿Entienden? Normal luego de una carga es anormal, debería estar suprimida. Bien. Y nuevamente lo importante es que podemos hacer inferencias, interacciones. Si de aquí en adelante ustedes le preguntan, oigan, ¿cómo van a estar oigan la pregunta, ¿cómo estarían los niveles de, oigan bien, insulin-like growth factor 1 en un paciente con diabetes mellitus tipo 2? ¿Qué ustedes me dirían? ¿Cómo estarían los niveles de insulin-like growth factor 1 en un paciente con diabetes mellitus tipo 2? Nosotros sabemos que el problema en diabetes mellitus tipo 2 es
resistencia a la insulina. O sea, hay un viaje de insulina. Disminuida. Más está disminuida, yo creo. Yo diría que aumentada. Ey, agarra un cuchillo y fácese. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes me dicen una cosa y otra? ¿Qué es lo que pasa? Para ¿Quiénes mí. dicen que aumentada? Yo. ¿Y quiénes dicen que disminuida? Yo. Yo. Y yo. Rafa. Para mí disminuida. Disminuida. Disminuida aquí. Weiner, grita. Solange, grita. Yo estoy muteado, yo estoy hablando aquí como un loco. Disminuida. Weiner. Solange, grita. Sí, yo creo que disminuida también. Oh, te va a ir por el groro. Ya. Está bien, vamos a ver. La pregunta es, ¿cómo estarán los niveles de insulin-like growth factor en un paciente con diabetes mellitus tipo 2? Bueno, nosotros sabemos que el problema en diabetes mellitus tipo 2 es Insulin resistance. resistencia a la insulina. Pero esa resistencia es en tejidos periféricos, no centrales. Y fuera de eso, el efecto que esto tiene es hiperglicemia. Y si la glucosa es un inhibidor de este sistema, deberíamos tener niveles bajos de insulin-like growth factor. Entonces, ¿para qué yo traigo eso a colación? Esas son las clases de cosas que ustedes le pueden preguntar más adelante. Sencillo. ¿Qué tiene que ver diabetes con esto? Nada. Bueno, si mencionamos, ¿verdad?, que un exceso de hormona del crecimiento te puede causar secundariamente intolerancia a la glucosa, pero yo le mencioné que era diabetes mellitus tipo 2. O sea, ya el paciente tiene eso. Y después, yo le estoy preguntando el estatus, el efecto que tiene esa patología en el estatus hormonal de otro eje que no tiene nada que ver, pero que está relacionado. Entonces, como le hablé ayer, esas son las interacciones, esas son las consideraciones que tienen que tener. Bien, por ejemplo, ya nosotros vimos que en general lo que hace la hormona del crecimiento es literalmente antagónica a la insulina. La insulina nosotros habíamos visto que aumentaba la captación de glucosa. ¿Cómo era que le hacía Solange? Repítame, por favor, que yo estaba leyendo algo ahora mismo. Oh, así que está. No, yo estaba leyendo eso mismo. Ahí haciendo show. Que cómo es que la insulina promueve la utilización de glucosa, la captación de glucosa por los tejidos. Por los tejidos, en el hígado. En los tejidos. Por los glúteos. GLUT2, ¿dónde era que estaban los GLUT2? Yo estoy hoy. Genera, que eso está ahí. ¿Dónde que están los GLUT2? Hígado. ¿Y dónde más? Hígado, páncreas. Páncreas. Entonces, si el páncreas tiene GLUT2 y la insulina estimula los GLUT2, entonces ¿cómo funciona eso ahí? Entonces no es el GLUT2. ¿Cuál GLUT entonces? El 4, el cerebro, el 1. El 1 y el 3 está en todas las células y tejido neural. Entonces el GLUT4 que me promueve la utilización de glucosa, ¿en cuáles tejidos, Sofi? En músculo ¿Y qué otro? y tejido adiposo. Tejido adiposo, que son los llamados tejidos insulinodependientes. Entonces, si nosotros estamos viendo que tenemos aquí una hormona, en este caso, hormona del crecimiento, y su efector intermediario, que disminuye la captación de glucosa, entonces es antagonista de
la insulina. Y ya dijimos que la insulina promueve la lipogénesis en el sistema adiposo, en el tejido adiposo. Esto hace todo lo contrario de esta parte. Porque nosotros habíamos visto que la insulina también aumentaba la proteogénesis. Entonces, de una parte, por la parte del metabolismo de los carbohidratos y del metabolismo de los lípidos, es antagonista de la insulina. Pero relacionada al metabolismo proteico es igualita a la insulina. ¿Estamos claros? ¿Cómo fue? Espérate. ¿Cómo fue? Fíjate. Si nosotros decimos, ¿verdad? Si nosotros dividimos el metabolismo en general en tres componentes, en carbohidratos, ¿verdad? En proteínas y en lípidos, nosotros ya sabemos que la insulina lo que hace es promueve la utilización de carbohidratos, promueve la formación de proteínas y promueve la formación de lípidos. ¿Verdad? Eso ya lo sabemos. Entonces lo que estamos viendo ahora es que la hormona del crecimiento disminuye la utilización de lípidos, promueve la utilización y formación de proteínas y disminuye la formación de lípidos. Entonces, cuando nos referimos a proteínas, la insulina y la hormona del crecimiento tienen efectos parecidos. Pero cuando hablamos del metabolismo de los carbohidratos y de los lípidos, el efecto de cada cual es antagónico. ¿Eso se entiende? Sí, sí. Bien, entonces es algo que tienen que tener claro, porque también le pueden dar por ahí. Como le dije, aquí cuando se trata de sistemas endocrinos, lo que le van a preguntar son similitudes, diferencias, el efecto de una patología sobre otro eje. Ayer nosotros hablamos un poquito de CADH y de aldosterona y de los péptidos natriuréticos. Como el defecto de un sistema me altera a mí el desglose o el desarrollo de otro. Porque el problema estaba en la pituitaria posterior. Todos los otros sistemas funcionan de manera igual. Entonces, esas son consideraciones que tienen que tener. Otra cosa, si nosotros estamos viendo que el sueño promueve la liberación de hormona del crecimiento, ya nosotros tenemos que saber que no dormir, o sea, insomnia, causa lo contrario. Eso es importante más adelante cuando hablemos de desarrollo de niños, porque es importante que duerman de manera adecuada para que se desarrollen y crezcan de manera apropiada. Cuando hablemos de los milestones. Por eso quería ser grande, porque yo dormía mucho. Posiblemente. O sea, que un niño que tenga un alto consumo de glucosa puede tener una tendencia a no desarrollar un tamaño, un buen tamaño. Porque realmente no hemos hablado todavía de ritmo circadiano, pero estas hormonas, por arriba de todo esto, tienen una regulación central a través del ciclo circadiano. Normalmente la hormona del crecimiento, como tú ves, es cuando se duerme. Y lo más normal es que uno duerma más, aunque duerma en la tarde, que uno duerma en las noches. Y yo sí llegué a leer papers donde decían de que, por ejemplo, comparaban niños que comían, por ejemplo, dulce antes de acostarse versus otros que no, qué efecto tenía eso a largo plazo en el crecimiento. Y realmente la glucosa directamente no te interviene en el crecimiento. Ahora, la obesidad sí. Que puede ser, ¿verdad?, secundaria a la ingesta excesiva de glucosa. Porque lo que estamos viendo aquí es que la obesidad inhibe el eje. Si tú no tienes el eje funcionando de manera apropiada, eso te puede ocasionar naturalmente eso se llama, no me acuerdo ahora mismo, pero eso es el tipo de curva que se desarrolla del crecimiento. Por ejemplo, hay algunos niños que se desarrollan de manera normal. Eso lo vamos más adelante, las curvas de desarrollo.
Vamos a suponer que un niño está estimado de que crezca, que tenga esta curva. Si ese niño es obeso desde pequeño, es muy probable que mantenga una curva normal, pero por debajo de lo que se supone que debería haber crecido. Y una de las cosas que explican eso es esto. Entonces, más que consumir carbohidratos, es un asunto de obesidad. Ok. Yo pensaba que sí, que si un niño comía mucho dulce podía interferir en su crecimiento. Si secundariamente desarrolla obesidad, sí. Nuevamente, no es que no. O sea, no es que consumir, por ejemplo, dulce de noche te va a hacer chiquito. Eso lo que sencillamente es un factor de riesgo, pero no es causalidad. No se preocupen, que cuando entremos en Public Health vamos a entender qué se refiere a eso. No es lo mismo Bueno, sí, que porque- una cosa esté asociada con otra a que sea la causa de, por ejemplo. Hace un tiempecito yo vi y vamos a tener ejemplos así en Public Health, donde ustedes vamos a tener que aprender a analizar estudios. Vamos a imaginarnos que, y lo podemos buscar y seguro que lo vamos a encontrar, que es asociación de bueno, de hecho, vamos a hacernos lo loco. Vamos a ver Google Scholar, super español ahí. Y vamos a poner vamos a separarse así. Association Coffee Intake and Cancer and Lung Cancer. Si nosotros venimos aquí y buscamos estudios que se han hecho recientemente sobre la asociación que existe entre consumir café y cáncer de pulmón, nosotros vamos a venir aquí y vamos a ver mucho abstract y vamos a ver posibles asociaciones. Por ejemplo, miren aquí que dice. Mírenlo aquí. Personas que consumen café. Ok, excelente. Bueno, ahí decía, personas que consumen café tienen más de 2 tazas de café por día, tienen 12% más riesgo. 14% más riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, con un factor de riesgo, o sea, un relative risk de 1.14. O sea, tú tienes Ya me morí. una persona que bebe 2 tazas de café al día, tiene 1.14 más probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón que una persona que no toma café. Ahora, ese fue lo que encontraron en este estudio, pero eso no lo hace válido. Eso es un error que uno comete cuando no sabe leer estudios. Esto no necesariamente es así. Eso fue lo que ellos encontraron, pero eso no lo hace válido. ¿Por qué? Para yo saber si eso es cierto, debo de hacer algo llamado estudio estratificado. Estudio estratificado es yo coger una serie de pacientes que toman café y estratificarlo según otros factores de riesgo relacionados a cáncer de pulmón. Exacto, porque hay muchísima gente que fuma y toma café. Y toma café, eso es lo más común. Que la mayoría Exacto. de la gente exactamente, la mayoría de la gente que tome café que fume. Entonces el problema no es el café, el problema es fumar. yo Lo soy que pasa es que fumador. están asociados. Eso se llama confounding. Yo soy fumador y lo más común es un coffee jar. Eso es para nosotros, eso es lo mejor del mundo. Pues te digo, eso. Entonces, no es el café que tiene el problema. Es lo que está asociado al consumo de café. Pero naturalmente, si tú estudias café y pulmón, te va a dar positivo. Pero Exacto. es porque ese efecto, hay un efecto de una tercera variable que queda enmascarada. Por eso es que hay que ser muy cuidadoso cuando uno lee, recomienda o toma recomendaciones de un estudio. No todos los estudios tienen validez. Pero eso lo vamos a ver en Public Health. ¿Cómo entender eso? Ya de ahí para adelante, esa chercha de que de buscar artículos para tú decir que eso es así, ya uno se da cuenta que eso es disparate. De que no, que eso está actualizado. Eso lo investigaron. No, eso no es así. Las investigaciones, está todo muy bien, pero hay que saber interpretarlas. Y esas son una de las cosas que uno aprende acá. Entonces,
glucosa, si tú haces, por ejemplo, un estudio, o cuando yo lo revisé, no sé si eso cambió, decía que el consumo de glucosa estaba asociado a menor desarrollo del tamaño, mayores índices de glucosa, sobre todo en la noche. Pero cuando los estratificaban, salía que es que la glucosa estaba relacionada a obesidad y que esa obesidad era la que causaba el proctation del proceso de crecimiento. Entonces, cuando compararon los niños que consumían mucha glucosa, o sea, mucho carbohidrato, y lo dividían en dos grupos, los obesos y no obesos, veían que los que consumían mucha glucosa, pero eran muy activos y no desarrollaban obesidad, no desarrollaban ningún problema con el eje. Pero los que consumían mucho carbohidrato y desarrollaban obesidad, eso sí, ¿entienden? Tiene lógica, Sí. porque si no todos los niños fueran chiquitos también. Exactamente. Los dominicanos, nadie creciera porque no los hartan de pan de noche. Bueno, también hay otras Exacto. cosas, que es un asunto de dosis. ¿Cuánto es mucho carbohidrato? ¿Cuánto es poco? Pero esos son temas complicados y naturalmente no ahora mismo no están dentro de nuestros intereses, pero lo que le quiero decir es que para que vayan desarrollando también el concepto de tener cuidado cuando abren la boca. Y de lo que opinan, y de lo que leen, y de lo que sacan de lo que leen, aunque sea un supuesto estudio de cualquier revista. Y, naturalmente, estoy abordando esto porque lo vamos a ver en Public Health. Y los estudios que ustedes le van a enseñar en el examen para que analice es así mismo. Le van a poner un advertising de un fármaco o de un estudio y te van a decir, mira, el paciente te llegó con esto. ¿Se aplica eso a él? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué significa eso? ¿Podemos darle recomendación al paciente en base a eso? Esas son cosas que se tratan aquí. Y es algo importante. Pero eso es como quizá lo único chulo que tiene Public Health. Después de eso un dolor de cabeza. Pero el punto es que Public Health es interesante porque tú aprendes cosas útiles, muy útiles. Y desarrollas también criterios. Y ya, yo creo que eso. Fuera de eso, no creo que tenga que abarcar más nada. De ahí todo lo otro está bien claro. ¿Tienen alguna duda? Pregunta. Cuando yo les hable de pituitaria y les hable de prolactinoma, vamos a ver un asuntito con la pituitaria, los MRI y qué hacer con eso. Como ustedes ven, en muchas de las patologías de pituitaria, sobre todo prolactinomas, tú tienes dos tipos de tratamientos. Tienes el tratamiento médico, pastillas, y el quirúrgico. Hay criterios para tú determinar cuál de los dos hacer. Pero para que tengan una idea general. Cada vez que tú tienes una patología de estas centrales, donde hay un tumor secretor, lo que va a determinar si tú das pastillas o das tratamiento quirúrgico son dos cosas principalmente. Podríamos decir que tres, pero para step 1 nos vamos a enfocar en dos. La primera es, ¿cuál es el tamaño del tumor? Por ejemplo, los prolactinomas lo vamos a dividir más adelante, y en general los adenomas de pituitaria lo vamos a dividir, dependiendo de su tamaño, entre mayores de 10 milímetros y menores de 10 milímetros. Generalmente todo lo que tenga más de 10 milímetros, para afuera, cirugía. Generalmente lo que tiene menos de 10 milímetros, médico. El segundo criterio es si hay afectación mecánica de otras hormonas. El problema con los macroadenomas, o sea, los mayores de 10 milímetros, es que si tú tienes, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad?, que sea la pituitaria. Nosotros ya sabemos que la pituitaria se encuentra secuestrada o apoyada en la llamada cela turca, que es una estructura de hueso. O sea, es rígida.
Si tú tienes un adenoma aquí que está creciendo, un tumor, aunque sea benigno, y está creciendo, y está creciendo, y está creciendo, va a llegar un momento en que va a crecer tanto que va a chocar con el hueso. Y si sigue creciendo, va a comprimir los otros tejidos o los otros segmentos de la pituitaria. Vamos a decir que esto sigue creciendo y aquí, que son donde están las isletas de las células, vamos a inventar una, de las tirotropas. Aquí está la isleta de la tirotropa. Esto sigue creciendo y sigue creciendo. Y crece tanto que comienza a comprimir el pedacito donde están las tirotropas. Si comienzan a comprimir, ya usted sabe lo que pasa con la irrigación. Disminuye la irrigación. Más que ya nosotros hablamos que aquí lo que hay es un sistema portal que no maneja presión. Entonces, si usted le quita el suministro sanguíneo porque esta masa está creciendo a la isleta de la tirotropa, ya usted sabe lo que va a pasar. La TSH se va para abajo. ¿Por qué? Porque si la tirotropa están dejando de recibir sangre, apoptosis, se van a morir eventualmente y se van Un hipertiroidismo. Entonces, si tú ves que tú tienes, por ejemplo, un prolactinoma, o sea, un tumor secretor de prolactina, y secundariamente a eso tú estás desarrollando un hipotiroidismo, pero con la TSH baja, significa que tú estás comprimiendo o estás causando un efecto mecánico sobre las otras isletas de la glándula pituitaria. Entonces eso hay que sacarlo de ahí, porque eventualmente te va a acabar con todo, aunque no sea maligno, te está comprimiendo lo otro. Bien. Eso se llama hipotiroidismo central. Ajá. Vamos a, sobre todo cuando hablemos de Cushing, nosotros vamos a hablar de Cushing disease, que es central, y de síndrome de Cushing, que regularmente tiene un componente periférico. La mayoría de estas patologías tienen, como tienen el centro de regulación central y las dianas están periféricas, tú puedes dividirla dependiendo de dónde está el problema. No hemos hecho mucho eso, a excepción de diabetes insípida, que me falta algo por explicarle ahí, pero no se preocupen, que se divide a sí mismo, central y nefrogénica. Pero vamos para allá. Entonces, ¿estamos claros con eso? Por si acaso, si ustedes le presentan un prolactinoma mañana y le ponen A, pegvisomab, B, recesión, ustedes digan, ven acá, pero los dos, no, sino que sepa que a veces es uno y a veces otro. Y más o menos que tenga una idea de cómo hacerlo, de cómo elegir cuál tratamiento. Que eso es importante, porque le van a poner casos así. Lo último que tengo que decirle, miren, cada vez que ustedes vean cualquier patología que te aumenta el riesgo de cáncer o de algún trastorno raro, salvaje, como que no tiene absolutamente nada que ver con eso, es importante. Si a ustedes mañana le ponen la imagen de esa señora y le dicen, mira, ella era así, ahora está así. Ah, ya yo sé que eso es hormona de crecimiento. Y te dicen, a este paciente hay que hacerle un screening de qué. Ah, ya tú sabes qué. Tiene que hacer un screening de una endoscopia colónica. A revisar a ver si hay algún pólipo por ahí. ¿Entienden? Así mismo, ustedes se acuerdan cómo hicimos con Duchín. Duchín, usted lo diagnosticó y lo que viene es hacerle su ecocardiografía, a ver cómo está ese corazón, porque esa es la causa de muerte. Miocardiopatía dilatada, de eso que se muere. O es una complicación a la que hay que ponerle atención en Duchín. Entonces, así como es en Duchín y ecocardiografía, así acromegalia a endoscopía. Y también aquí en los niños con gigantismo. Principal causa de la heart failure. Heart failure, sí. Eso sí es importante. Cada vez que ustedes vean eso, miren, tienen que ponerle bastante atención porque le pueden dar por ahí. Vamos claro entonces. Sí. Esto es infinito, este tema de endocrino. ¿Cómo? Digo que este tema de endocrino que es infinito, Dios mío, tantas cosas. La verdad, y eso que no, todavía no hemos hablado de las patologías sistémicas de verdad. O mejor dicho, hemos mencionado, pero no hemos abarcado
las correlaciones de verdad, o sea, donde se complica el asunto. Eh, Estoy aquí. oh, ¿y qué fue? Este internet está malísimo. Ay, Dios mío, y quiero explicar mi parte. Lol, mira, Rosana está llorando, porque no, señora, no beban café, se van a morir como quiera. Aunque yo estaba viendo en estos días que es interesante. Tiene mucho beneficio tomar café. Muchos Sin beneficios. azúcar. Si lo toman Bueno, sin azúcar. Naturalmente, porque no es melaza tampoco. Yo me lo bebo sin azúcar. Tengo una Ay, gota no. de azúcar. Ya tú Bien sabes. azucarado. Exactamente. Yo odio el azúcar. Ay, mija, yo quisiera ser así, pero no puedo. ¿Qué era lo que yo iba a hacer con mi vida? Mi presentación. Tu presentación. Sí. ¿La ¿Verdad? Tú borraste? me la mandaste. Sí. Ay, verdad. Lo que pasaba era las diferenciales de diabetes insípido. Yo no entiendo por qué Gmail me está durando tanto cargando últimamente. Y yo creo que sé por qué es que tu PPT no me abre a mí aquí. Y creo que es porque quizás ¿cómo se llama? Tu asunto. ¿El programa? Probablemente sea una edición diferente a la que yo Seguro. tengo. Muy posiblemente. Déjame entonces ponerlo. ¿Dónde fue que nos quedamos? Aquí. Ahí. Ujú. Bueno, entonces, hablando de primary polydipsia en diabetes insípidos, hay que recordar que se caracteriza por la producción de grandes cantidades de orina diluida con o sin presencia de sed. Entonces, primary polydipsia, esa se define como excessive water intake, o sea, una sed excesiva, en la cual va a ser, su etiología va a ser por problemas psiquiátricos, o sea, enfermedades psiquiátricas, o por una lesión en el hipotálamo que afecta el centro de la sed. Aquí la osmolaridad se va a ver disminuida, o sea, en general las tres van a tener una osmolaridad urinaria disminuida, o sea, una orina diluida, y la osmolaridad sérica va a estar incrementada. Entonces, Dato curioso. Cada vez que ustedes vean un paciente con primaria polidipsia, busquen su problema mental por ahí. Regularmente esquizofrenia, por si acaso. Pero tú sabes que yo estaba leyendo que para tú tener por ejemplo, una hiponatremia por una enfermedad psiquiátrica, usted debe de beberse por lo menos 18 litros de agua. Sí, te puedes morir también por beber agua. Lo único que tú tienes que vencer la capacidad del riñón de eliminar agua, pero tú te puedes morir por beber agua. Lo único que tienes que beber mucha, de verdad. Sí, pero eso es lo que digo, o sea, pero que tiene que ser una persona así mimito, con una locura extrema, esa, pero una locura. El tigre tiene 6 ya. Pues tú metiste 18 litros de agua. Tigre aburrido ahí, con mucha agua. Dime qué más va a hacer. Y cara, que está el agua. Está como 100 pesos botellón. ¿Qué? Sí, están acabando. Pero no. Ay, Entonces escúchame, es importante por si acaso, porque a veces le enmascaran la esquizofrenia así o le ponen el primario polidipsia y le preguntan como qué tenemos que buscar, y en vez de ponerle lo que debería ir, ¿verdad? Y que tratamiento, de quitarle el agua, darle tabla de sal, que no embrome, lo que le ponen es trastorno psiquiátrico. Entonces no se sorprendan si eso le pasa. No se sorprendan. Entonces, continúo, los niveles de ADH se van a encontrar disminuido o normal, dependiendo la causa, como ya se mencionó, disminuido cuando haya una afección en el hipotálamo, y normal cuando haya una presentación psiquiátrica.
En cuanto a la restricción de agua, la osmolaridad va a incrementar significantemente en el momento que se restringe. Ay, oh my God. Eso mismo. Y no se administra la desmopresina porque no es, el problema es la excesiva toma de agua. El tratamiento viene siendo restricción de agua. Entonces, en la diabetes insípida vamos a tener que se clasifican en dos, en central y nefrogénica. En cuanto a la central, aquí vamos a tener obviamente un problema central. El hipotálamo no produce suficiente ADH para que la glándula pituitaria la secrete. O sea, va a haber una disminución en la liberación de ADH. Las causas van a ser idiopáticas por tumores, por malformaciones cerebrales e incluso infecciones como meningitis, encefalitis, tuberculosis, es brain surgery, radioterapia, traumas, etc. Entonces, aquí lo que se va a ver, como ya yo dije anteriormente, una osmolaridad sérica, o sea, la osmolaridad sérica va a estar aumentada y la orina disminuida, o sea, la osmolaridad de la orina disminuida. Y va a haber, o sea, en ambas presentaciones se va a ver poliuria, polidipsia, puede estar presente o no, deshidratación y una hipotensión postural. En cuanto a la nefrogénica, yo voy a hablar más, o sea, más adelante acerca de water restriction y la desmopresina y todo eso. Entonces, en la nefrogénica, aquí lo que se ve es un problema con el túbulo colector, o sea, que no responde al ADH. Las causas de estas van a ser hereditarias, o sea, genéticos, ya sea por una mutación en el receptor ABPR2 gene del cromosoma X. También va a haber un problema intrínseco del riñón y también por consumos de drogas, como el litio, que se utiliza en bipolar disorders, y la democlociclina. También se puede... Por si acaso, la demeclocycline es una tetraciclina. Es un antibiótico, pero tiene ese efecto y se usa para eso. Okay. También se ve en hipercalcemia e hipocalemia. Entonces, continúa en la otra. Aquí. Ajá. Entonces, para saber cuál de los dos tipos de diabetes estamos hablando, primero hay que hacer una prueba, que es Water Deprivation Test o Desmopressin Stimulation Test. Primero, el paciente no debe de consumir ningún fluido o comida. Por ejemplo, en las primeras 8 horas de la prueba, se hace una restricción de agua, o sea, no puede tomar nada de eso, o sea, ni agua ni comida. Si hay un cambio en la osmolaridad de la orina, entonces eso indica de que hay, o sea, de que no es diabetes insípida, sino que es la primary polidipsia. Si no hay cambios en la osmolaridad, entonces se le administra la desmopresina o la ADH sintética. Entonces, después de 8 horas se vuelve a medir la osmolaridad de la orina y si hay cambios o no, entonces ya usted se va a ir dando cuenta si es central o nefrogénica. Si hay cambios en la osmolaridad de la orina, es central, y si no, entonces, como ya sabemos, abundando, hay un problema entonces en el riñón, o sea, que viene siendo la nefrogénica. ¿Me entendieron? Griten ahora. Sí. ¿Tú puedes repetir, por favor? Bien, de nuevo. Las primeras, o sea, en total el test dura 12 horas. Las primeras 8 horas, las 12 son 16. Sí, 12.
Las primeras 8 horas no se debe de consumir ningún fluido ni comida. Entonces, si la osmolaridad de la orina, cuando tú la vayas a medir, cambia o no, ahí tú vas a determinar si es diabetes insípida o si es primary polidipsia, o sea, polidipsia primaria. Si hay un cambio, entonces ahí tú descartas que no es diabetes, porque hay un cambio en la osmolaridad de la orina, porque tú estás tú estás quitándole el agua, o sea, restringiendo el agua. Restriction water, o water Como restriction. inverso. Exacto. Entonces ahí ya tú ves que no es diabetes insípida. Es diabetes insípida si si después de 8 horas todavía la osmolaridad está muy baja. Entonces, al momento de tú administrar la ADH sintética, después de 8 horas de haber tú medido de nuevo la osmolaridad de la orina, aumenta o disminuye y tú vas a decir, bueno, si aumenta es porque es central, porque el problema viene ya del hipotálamo, no del riñón. Y si no hubo cambio, entonces el problema es renal. Adelante, pasa adelante para que ellas puedan entender. Ahí, ya vieron el resultado. Después de la deprivación de agua, ¿cómo debería de presentarse? Cuando es central, nefrogénica o la polidipsia primaria, y después de haber administrado la ADH sintética, ¿cómo se deben de presenciar los resultados? Cuando es central, ahí hay un cambio. O sea, tú te das cuenta cuando ya hay un cambio en la osmolaridad, ya sea de la orina o también de la osmolaridad plasmática. ¿Dudas? ¿Me entendieron? Sí, o sea, agregándole algo, o sea, de lo que Yuleisi dice, como es central y la DH no se forma DH, entonces si tú le das DH, ya obviamente va a cambiar en la orina. Y si es nefrogénica, como si hay ADH, lo que pasa es que esa ADH no es funcional. No. No se une a los receptores en el riñón, entonces va a estar, no va a funcionar la ADH. El problema es en los receptores. Exactamente. Exacto. O sea, donde quiera que uno vea una ADH baja, hay que sospechar del problema de riñón. ¿Ustedes saben cuál es el problema? Que en el examen no es así que le van a preguntar esto. En el examen le van a preguntar esto de la siguiente manera. Le van a poner un cuadro, o mejor dicho, un chart de así. Esto va a ser tiempo acá y osmolaridad para acá. Esto es 100, esto 1200 miliosmol por litro, que es lo máximo de capacidad de concentración. Esto es en orina. Mire, es como dice Yuleisi. Yo sencillamente estoy enfocando lo que ella mencionó a cómo ustedes le van a preguntar esto en el examen. Que como siempre, ¿verdad? No hay sorpresa. Es un chart. Entonces, hay 3 cosas. El diferencial es de 3 patologías. Está primary polidipsia, diabetes insípido central, diabetes insípidos nefrogénica. Las 3 tienen presentaciones diferentes en la prueba, en la siguiente prueba. La prueba, como mencioné yo, tiene 2 componentes. Una es restricción de líquidos y la otra es dar ADH. Entonces miren, ya nosotros sabemos que diabetes insípido es una patología que sucede porque, vamos a decir, perdemos la función de la ADH. ¿Qué significa eso? Si anteriormente lo que hacía la ADH era que en los túbulos colectores me reabsorbía agua, o sea, me concentraba la orina y me
reabsorbía agua a sistema circulatorio, si eso es lo que ella hace de manera normal, si yo no tengo ADH o no tengo o pierdo su efecto, yo no puedo reabsorber agua y no puedo concentrar la orina. Eso es lo que pasa en diabetes insípido. Por eso se llama diabetes insípido. Diabetes porque si yo no puedo reabsorber agua, la glucosa y los iones en sangre se van a concentrar porque no puedo reabsorber agua en los riñones. Si no la reabsorbo, se elimina. Si se elimina, no la reabsorbo y se concentra todo lo que está en la sangre. Dentro de eso, glucosa. Entonces, si tú le mides la glicemia a un paciente con diabetes insípido, te da alto y tú dices, que eso es diabetes. Lo segundo, como no se puede reabsorber agua, se elimina mucha orina. Tú tienes ahí poliuria. Como estás eliminando mucha agua, tienes polidipsia. Y aparte de eso, tienes la glicemia alta. Tú ves eso ¿y qué es lo que tú piensas? Diabetes, poliuria, polidipsia y la glicemia elevada. Eso no es diabetes. Eso es diabetes. Por eso se llama diabetes insípida. Insípida porque, insípida ustedes saben que es incoloro, bla, 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 Bob Esponja. Incoloro, sin sabor, y así que sale la orina. La orina sale cristalina, sale literal como agua, porque es que se está eliminando toda. Probaba la orina antes de pasar. Yo una vez, para agregar un datico curioso, una ¿Probaste? vez no la probé. Una vez leí un diccionario de medicina viejo, súper viejo, y decía que diabetes significaba en latín dejar pasar. ¿Qué? Significa dejar pasar. Y mellitus es dulce. Ajá, mellitus dulce, exacto, insípida. Deja pasar el dulce, ya tú sabes. Ya tú sabes. La orina era dulce y en esta no sabía nada. En la insípida. Ellos la probaron, ¿sí? La probaron de verdad. Yo creo que no eran ellos. Yo le llegué a ver una vez, pero yo no sé si eso es real, la verdad. Que cuando sospechaban de diabetes, sobre todo en la antigua Roma, era de que cuando una gente hacía pipí por ahí, iban las hormigas a la orina o cosas así. Pero no sé. Sí, lo de la hormiga, como que iba en el panty, qué sé yo, pantaloncillo, como que iba la hormiga. Bueno, Algo yo no así llegué a era. esa parte de la historia, pero yo no lo dudo. Yo no lo dudo. Es verdad, Parecía lleno de que hormigas. por el dulce. Bueno, pues créanlo, realmente es así, porque mi papá era diabético y cuando él iba al baño, realmente sí, en la noche, en la mañana amanecían hormigas en el inodoro. Yo no digo que no, pero es que me da risa. Cuando él tenía la glucosa alta, cuando nosotros veíamos eso en el baño, de verdad. Wow. No, tiene sentido, porque realmente al final lo que tú estás eliminando es glucosa. El detalle es que eso pasa en diabetes. Aquí esto no pasa. La orina no tiene glucosa. La glucosa se está concentrando en la sangre, pero es porque no podemos reabsorber sangre. Entonces, eso es lo primero. Segundo, ya nosotros sabemos lo que es normal y cuál es el problema cuando no hay ADH. Entonces, vamos primero a poner nuestra rayita normal. Esto es tiempo a la derecha y para arriba osmolaridad sanguínea. Si yo agarro ahora y pongo un muchacho ahí, le digo, oye, siéntate ahí. Siéntese ahí y no me puede beber nada. Cero agua, coge lucha. Se supone, ¿verdad?, que a medida que va pasando el tiempo, horas, si tú no estás ingiriendo nada, el sistema renal lo que dice es, ven acá, no hay agua, hay que comenzar a aprovechar lo que se está filtrando, se secreta ADH. Ya nosotros sabemos que ADH manda el excedente de líquido al sistema cardiovascular y la orina sale concentrada. Entonces aquí estamos para arriba midiendo la osmolaridad de la orina. Una persona que no esté tomando agua significa que su osmolaridad luego de la deprivación de agua debe ir aumentando hasta que la orina se concentra tanto que ya no importa cuánto tiempo pase de para allá, ya usted no le puede sacar más agua a esa orina. Eso es lo normal.
Espera, y esto es, este aumento de la osmolaridad de la orina es a expensa de la secreción de ADH. ¿Estamos claros ahí? Sí. Entonces, como le van a poner a ustedes en el examen, es lo siguiente. Van a poner muchas rayas. Van a poner una así. Poner una roja. Le van a poner una así. Le van a poner una así. Le van a poner otra así. Y le van a preguntar, ¿qué es lo que tiene el paciente? Le van a decir, el paciente es azul. Ese. A. ¿Qué es lo que tiene A? Y le van a decir, aquí, en este punto, en este momento, nosotros le dimos ADH. Entonces, te van a decir, ¿qué es lo que tiene A? Es una pregunta por si acaso. Weiner, ¿qué es lo que tú ves ahí? Esto es un water deprivation test. En esa línea feísima que yo puse aquí, vamos a ponerla más dramática. Ponerla amarilla. En esta línea fue cuando yo decidí dar ADH. Entonces, ¿quién es A? ¿Qué es lo que tiene A? Bueno. A ver. El plot, en el eje de las Y es osmolaridad, ¿verdad? Osmolaridad de orina y tiempo en X. Ok. O si alguien lo quiere ayudar, Rafael, grita. No, ayúdeme, sí. ¿Puedo? ¿Quién? ¿Quién fue que habló ahí? ¿Rosana? Y Sofía. Ah, que no estoy... Bueno, no sé. Fájense ahí. Dale, Rosana, David. Yo considero que es una central diabetes insípidos porque automáticamente Espérate, dale ahí. Tú dices que es Central Diabetes Insípido. Ok. ¿Y este quién es? ¿Está hablando conmigo? Ajá. Probablemente sea también una central diabetes insípidos. Central Diabetes Insípido. Ok. ¿Y esta quién es? No, esa ya sería entonces una nefrogénica. Una diabetes insípida nefrogénica. Okay. ¿Alguien no entendió eso? Eso se entendió, yo estoy de acuerdo con él. Así mismo, como dijo Pero Rosana. ustedes entienden por qué. Sí, porque en la central no hay ADH, o sea, el hipotálamo está secretando. Entonces, si tú le das ADH, obviamente va a empezar a aumentar la osmolaridad. Como en nefrogénica, abajo en la roja, como no es por ADH, sino por los receptores a nivel del riñón, hay ADH, pero no se está absorbiendo, entonces no va a funcionar aunque le dé. Ok, entonces la pregunta sería, ¿alguien no entendió qué fue lo que pasó aquí? Sin pena, para yo saber qué es lo que voy a hacer ahora. Una pregunta, ¿me pueden decir el azul qué es? Eso, Central Diabetes Insípido Central, Diabetes Insípido Central y diabetes insípido nefrogénica. Este es normal. Yo entendí, pero yo no entendí la azul y la... Ajá, Yo voy a aclarar algo. Yo voy a aclarar algo. Yo tengo una pregunta. Porque para mí eso era lo mismo, esas dos. Y la pregunta mía es la siguiente. ¿No se supone que en la diabetes insípido central la osmolaridad debe de estar bajita, la osmolaridad de la orina debe de estar bajita? O sea, ¿por qué subió? Porque Es se que le dio acuérdate ADH. que no estamos dando agua. Y aquí, Ok, fue ADH. como es que tú central, aquí en este punto amarillo se dio ADH. Pero como ADH, es central y es que no ADH, si tú la diste, pues tú vas a tener efecto. Porque todo es con relación al test que se hace, Ajá. no un cuadro de la vida real. Okay. Exacto, el test. Jordano, pero yo creo que la ADH debía de subir al nivel del puntico amarillo. ¿Cómo así? Pues no fue el que tú se la diste, la ADH. Aquí. Ajá. Pero la ADH viene de atrás. Subía. Es que yo no estoy midiendo ADH con esto, yo estoy midiendo la osmolaridad de la orina.
a través del tiempo. Exacto. Lo que yo estoy representando aquí es el aumento de la osmolaridad de la orina, el aumento o disminución de la osmolaridad de la orina. Aquí yo lo único que estoy señalando que aquí en este tiempo, ahí vamos a decir que eso fue a las 10 horas después yo le di ADH y se están evidenciando los cambios de osmolaridad en la orina luego de yo darle ADH. Pero estos no son niveles de ADH, esto es nivel de osmolaridad en orina. Mientras más para arriba, más concentrada está la orina. Fíjense, así es que ustedes le van a hacer la pregunta en el examen. Yo no tengo nada que agregar a lo que dijo Rosana, es así. Sí me queda aclarar algo esto, que no es un gancho, es una modificación por si acaso. Lo normal es que a medida que pase el tiempo, si usted no está bebiendo agua, se concentre la orina para recuperar, mantener el agua en los vasos sanguíneos que se necesita, ¿verdad? Si tú ves que tú tienes una persona que luego de tú quitarle el agua, o sea, de privación de agua, la osmolaridad no aumenta, hay un problema. Si luego de que tú das ADH, la osmolaridad de la orina comienza a aumentar, o sea que sí se está reabsorbiendo agua, entonces el problema es central. Porque eso lo que me indica es que todo se comenzó a comportar de manera normal después que yo di ADH. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no hay ADH en la pituitaria posterior por la razón que sea. ¿Entienden? Después que yo di ADH comenzó a concentrarse la orina. Entonces eso me indica que el problema es central. Porque el problema se resolvió cuando yo di ADH. Entonces no hay ADH en la pituitaria posterior. ¿Está claro eso? Sí. Ok, ahora, ¿por qué nosotros tenemos dos aquí? ¿Cuál es la diferencia entre esta raya y esta raya? Entre la azul y la morada. Que tiene la concentración de orina más baja, la morada. Que la osmolaridad de la orina es diferente. Esta se quedó corta en relación a esta. Entonces, esta hay que ponerle un apellido. Esto es diabetes insípida central parcial. Y esta es diabetes insípida central total. Eso es importante porque le pueden tirar ese gacho. Le pueden poner un chart y decir quién es B y le ponen esta. Y le ponen A, diabetes insípida central total. B, diabetes insípida central parcial. ¿Por qué es parcial? Porque si yo tuve una respuesta luego de administrar ADH, pero no fue una respuesta normal, fue parcial. Solamente me subió un chin la osmolaridad de la orina. ¿Se entiende eso? Sí. Pues ya. Lo único que me faltaría a mí aquí representar es a primary polidipsia. Primary polidipsia sería algo así. Un gráfico totalmente normal, pero con la osmolaridad por debajo de lo normal, porque ya el tigre llegó con su hiponatremia ahí por las alturas de agua que se estaba dando. ¿Entienden eso? Y la verde la normal, ¿verdad? Ah, sí, tú lo vi. Ajá, normal. Normal, esto sería primary polidipsia, donde luego de tu ADH aumenta, pero no significativamente, todo está normal, lo único que está por debajo de la normalidad, porque el tigre está encharcado de agua, de las alturas de agua que se estaba dando. La osmolaridad va a estar baja de la orina. Diabetes insípida nefrogénica, fíjense, ahí no hay respuesta de para nadie. Ni porque dejaste de beber agua, ni porque diste ADH, porque el problema está en el riñón. Algo está bloqueando los receptores de ADH. Entonces, si los receptores de ADH están bloqueados, tú puedes dar toda la ADH del mundo y no va a pasar nada. Por eso la osmolaridad no cambia en ningún momento. Ni va a cambiar nunca. ¿Estamos claros? Sí. No hay dudas. Se me olvidó agregar que en la nefrogénica, en el caso del tratamiento, lo primero que hay que regular, es la causa, manejar la causa y después dar un tratamiento, ya sea hidroclorotiazida, amiloroide o indometacina. Okay.
De tratamiento, vamos a tener consideraciones más adelante. Aquí, de hecho, aquí no, pero en CADH se me olvidó mencionar un tratamiento ahora. Déjame ver, está aquí. Ah, míralo aquí, tolvaptan con ibaptan. Eso es importante. Pensaba que no estaban aquí. Eso es importante, esos medicamentos. De manejo de tratamiento no vamos a hablar mucho hasta que entremos a sistema nervioso central. Porque fíjense, aquí el problema más grande es la osmolaridad plasmática. Aquí estamos representando osmolaridad de la orina, pero la osmolaridad plasmática está afectada. Cuando usted tiene, si el problema, independientemente de lo que esté sucediendo, es que estamos eliminando mucha agua, eso significa que estamos hemoconcentrando, como dijimos, todo lo que está en la sangre. Significa que vamos a tener hipernatremia. La hipernatremia se corrige de dos maneras, dependiendo del estatus volémico. Si tú tienes un paciente que tiene el sodio, vamos a decir 140 miliequivalentes por litro, eso quiere decir que tiene hipernatremia. Ahora, ¿cómo tú corriges la hipernatremia? Eso depende de si el paciente está euvolémico o hipovolémico. ¿Cómo tú sabes si el paciente tiene la volemia bien o disminuida, sencilla, en el examen físico? Imagínense que ustedes tienen un paciente que tiene 140 miligramos, vamos a ponerlo peor, 180 miligramos, una hipernatremia súper severa, 180 miligramos por decilitro de sodio sérico. Es una hipernatremia pasada. Usted hace el examen físico y en el primer paciente usted ve que las mucosas están moist, están húmedas. Y en el segundo paciente usted ve que las mucosas están secas. ¿Qué significa eso? Que en el primer paciente, si las mucosas están húmedas, es porque está euvolémico. Si tiene las mucosas secas, es porque está hipovolémico. ¿Por qué eso es importante? Porque el tratamiento depende del estatus. Si el paciente está hipovolémico, usted primero tiene que llevarlo a euvolemia con un suero hipertónico. Y luego de que tiene la volemia normal, usted corrige con un suero salino. Ahora, si el paciente ya está hidratado, pero tiene hipernatremia, usted va de una vez con suero salino. ¿Estamos claros? Sí, gracias. Tienen que fijarse siempre en el estado volémico. Nunca se lo van a decir. Usted tiene que buscarlo en el examen físico. Debe si está deshidratado. ¿Tiene algún signo de deshidratación o no? Sencillo. Leyendo, naturalmente. ¿Estamos claros? Y naturalmente, aquí lo que estamos corrigiendo es la volemia y los electrolitos. Para usted resolver el problema de base, tiene que saber cuál es la causa y después resolverla. Porque si el problema es, aquí en el caso de diabetes insípida, si es central, ya usted sabe que el problema es que no hay ADH. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Da ADH. ¿Ya? O un análogo que es desmopresina. ¿Ya? Si es nefrogénica, bueno, ya usted sabe que ADH no va a hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que controlar aquí? Lo que puede. Importante del tratamiento es esto: amilorida y HCTC. Hidroxiclorotiazida. Eso mismo. Un diurético. Ajá, entonces, si nosotros tenemos diabetes insípida, ¿verdad? Y diabetes insípido ya sabemos que es un problema con reabsorción de agua. Entonces, ¿cómo es eso de que dando un diurético tratamos esta patología? Porque los diuréticos, lo que clásicamente nosotros sabemos es, o entendemos que los diuréticos aumentan la diuresis, aumentan la orina. Entonces, ¿quién me explica eso? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo es eso?
¿Cómo es eso? ¿Cómo es que yo dar un diurético? ¿Cómo yo mandar más agua para acá? ¿Me va a aumentar a mí o me va a mejorar la diabetes insípida? Porque ¿Cómo no, es? bueno, no, habla tú, Oh, habla tú. miren, es sencillo. Eso no depende también del sitio de acción y la acción del fármaco también. No, aquí no hay trucos raros, o sea, de lo que sale, de lo que pasa, por ejemplo, con Demeclocycline, que como le dije, que una tetraciclina, un antibiótico, pero que por cosa de la vida tiene eso. También lo vamos a ver eso con macrólido cuando hablemos de gastroparesis, de que una persona que tiene trastorno de motilidad en el sistema gastrointestinal, tú le puedes dar eritromicina y eso aumenta la motilidad porque es motilin receptor agonist. Eso no pasa aquí. Aquí es un concepto más más básico. Fíjense, como no hemos entrado a renal, no vamos a hablar mucho de el mecanismo de acción de los fármacos, pero nos vamos a conformar ahora mismo con HCTC. Hidroclorotiazida en el túbulo, pone aquí glomérulo. Entonces, imagínense que esto es glomérulo, ¿verdad? Aferente, eferente, túbulo coroneado proximal, Henle, túbulo coroneado distal, túbulo colector. Lo que hace hidroclorotiazida, HCTC, es que bloquea unos canales aquí que son sodio, cloro, ¿verdad? Si tú bloqueas estos canales, no reabsorbe sodio y cloro aquí, por ende se van con la orina. Se van a los tubos colectores a formar orina. ¿Cuál es el detalle? El sodio y el cloro, como cualquier otro ion en cualquier otra sustancia polar, arrastra agua. Y eso nosotros lo utilizamos cuando hay hipertensión para disminuir la volemia y disminuir la presión. Ahora, en pacientes con diabetes insípidos nefrogénica tiene una utilidad extra y es lo siguiente. Toda la orina que está llegando aquí está diluida. Cuando yo bloqueo acá, yo estoy mandando ahora sodio y cloro que está arrastrando más agua. Así que estoy diluyendo aún más la orina que está llegando acá. Lo que hace hidroclorotiazida es que me diluye la orina más. Ahora, ¿cuál es la ventaja de diluir la orina aún más? La siguiente. Aquí en renal nosotros vamos a hablar más adelante de el llamado, esto está aquí en el intersticio, está lleno de urea. Y aquí se forma el llamado mecanismo de contracorriente renal. El mecanismo de contracorriente renal para simplificarlo, es una concentración exagerada medular renal donde hay un reguero de urea. Esa urea mantiene una osmolaridad súper elevada en la médula renal y eso permite o facilita la concentración de la orina. ¿Qué sucede? Cuando usted manda orina súper diluida y esa orina súper diluida llega a la porción medular, la diferencia de osmolaridad desde aquí en la médula renal y en los túbulos colectores se hace más grande. Y si la osmolaridad es muy grande o la hacemos más grande dando un diurético, eso significa que el agua libre se reabsorbe con mayor intensidad. En pocas palabras, si yo estoy diluyendo la orina y la médula renal mantiene esto súper concentrado, yo estoy aumentando el gradiente. Vamos a suponer que la médula
son números inventados por si acaso. Que la médula tiene una concentración, una osmolaridad, vamos a decir, de 70. Es mucho más, llega hasta 1200, pero para no bromar mucho, como le dije. Aquí hay una osmolaridad de 70. Vamos a decir que la osmolaridad normal en este paciente, en su orina, aquí en los túbulos colectores, con su diabetes insípida, es de 50. Entonces, la fuerza que me arrastra agua de aquí para allá es 20. Porque si la osmolaridad de aquí es 70 y la de aquí es 70 aquí y la de acá normalmente en este paciente es 50, entonces la diferencia entre las dos es 20. Entonces yo voy a tener una fuerza de 20 que me va a estar arrastrando esa agua para acá. Ahora, ¿qué sucede? Si yo doy hidroclorotiazida y yo diluyo más el agua, ¿qué significa eso? Que ahora yo, en vez de tener la osmolaridad en 50, vamos a decir que la bajo a 30. ¿Qué significa? Que la diferencia entre este medio y este es ahora 40. La diferencia de osmolaridad es mucho más grande. Por ende, puedo reabsorber más agua de manera pasiva. ¿Entienden? Es el Entonces, llamado efecto paradójico de los diuréticos. Eso mismo. Que es paradójico que eso mismo. Tú dices, acá el tigre se está meando la vida y tú le quieres dar otro diurético. Pero ese es el mecanismo. Bien. Y se elimina más orina, ¿verdad? No, se elimina menos orina. Porque que lo que entra para acá a la médula se reabsorbe para la sangre. Entonces tú concentras más agua en el cuerpo y la salvas de la eliminación hacia orina. Y eso lo que hace es que te disminuye la hemoconcentración, que es el problema en diabetes insípida. Es como un efecto contrario. En pocas palabras. Rosana dijo algo. Rosana dijo algo. ¿Qué es lo que dice? Que tengo reunión con Franz. Oh, así que tú estás. Cuerno. Pegando aquí. cuernos, pegando Uno cuernos. no puede repartir números aquí. No, pero está bien. Vaya, metan mano. Voy a tratar de subir esto.